Si os parece, vamos a continuar, porque si no el tiempo va pasando y se nos complica un poquito el cumplimiento del programa. Y ahora vamos con la tercera ponencia de esta tarde, que será a cargo de Ramón Fiestas, que es secretario general de la Asociación Empresarial Eólica, y nos va a hablar de la situación actual y las perspectivas de la energía eólica aquí en nuestro país. Ramón, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar con vosotros en Lugo, una tierra eólica maravillosa. Y no solo eólica, sino gastronómica también. En las intervenciones anteriores, la verdad es que uno tenía la impresión de estar como, en cierto modo, formando parte de una secta, de una secta de personas, con unos altísimos intereses renovables, con muchas ganas de conservar el medio ambiente y de contribuir a hacer un mundo mejor. Y es verdad, si uno hace una reflexión y mira solo 10 años atrás, lo que hoy estamos haciendo aquí era absolutamente sectario. Absolutamente sectario. Yo recuerdo en aquellos momentos era responsable de los servicios jurídicos de una compañía eléctrica importante de España. Y para las compañías eléctricas en aquellos momentos el régimen especial de producción de electricidad y en particular las energías renovables ni siquiera eran despreciadas, sencillamente eran indiferentes. No existía. Era algo que no se miraba hacia ello. Bien, la primera transparencia que yo les pongo aquí, la verdad es que nos puede llenar de orgullo, porque lo que pone de manifiesto es que en Europa, en el año 2008, la primera tecnología en potencia instalada, por encima de todas las tecnologías, ha sido la eólica. En Europa se han puesto, en 2008, se han instalado y han puesto en funcionamiento cerca de 8.500 megavatios. 1.000 megavatios más, o 1.500 más, que ciclos combinados. Esto no había pasado nunca en la historia de la energía. Jamás. Pero ya se venía anunciando, porque en los últimos 5 años, casi el 50% de la potencia instalada en Europa es eólica. En los últimos 5 años. Es decir, la tecnología eólica se ha convertido en tan solo 10 años en una tecnología absolutamente madura, en una fuente de producción de electricidad a gran escala. No es una solución energética aislada, o al menos no se ve como una solución energética aislada en Europa. Sí puede tener aplicaciones energéticas aisladas, pero en Europa la generación eólica es la llamaba el ministro de Industria y Energía de Brasil la princesa de las energías renovables. No sé si será la princesa, lo que es la tecnología renovable más implantada y la que más aportación eléctrica da a los sistemas eléctricos en Europa. Y se apoya precisamente porque, por encima de todo, contribuye a resolver un problema que tiene Europa muy grave, que es su vulnerabilidad energética, su dependencia energética respecto de combustibles fósiles que necesita Europa, no puede prescindir de ellos, ni España tampoco. Y cuando escasean, se producen conflictos geopolíticos que lo hacen aún más difícil. Todos sabemos que estos conflictos son conflictos perfectamente orquestados para crear estas situaciones de tensión energética en Europa y para poner contra las cuerdas a la Unión Europea y conseguir ventajas competitivas en determinados suministros. Bien, precisamente esto es una de las cosas que ha preocupado de una forma, digamos que adicional a las preocupaciones
que existían tiempo atrás para, digamos, cambiar, transformar el modelo energético hacia un modelo más sostenible desde un punto de vista medioambiental. Es decir, las energías renovables surgen en el principio del siglo XXI y finales del siglo XX, apoyadas sobre la base de la necesidad de transformar el modelo por razones medioambientales. Y esas razones medioambientales se han sumado, o a esas razones medioambientales, mejor dicho, se ha sumado ahora el problema de la vulnerabilidad. Y además el problema de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Es decir, tanto la escasez como la falta de conocimiento de los precios en los periodos suficientemente largos para poder tener la certeza de los costes, hace que los suministros a partir de combustibles fósiles, sea cualquiera que sea, pues, como digo, son absolutamente necesarios, pero es absolutamente imprescindible tratar de reducir en la medida de lo posible esa dependencia. Y eso significa, pues, poner en marcha, como se ha puesto, un ambicioso plan de fomentar el uso de energías renovables, especialmente para la producción de electricidad. Y ahora, en el marco de la nueva directiva de fomento de las energías renovables, ya no es solo la producción de electricidad a partir de energías renovables, sino a esto se le suma todo un programa de eficiencia energética y también de objetivos en el consumo de energía no eléctrica, especialmente orientada al transporte y a la edificación. Ahí hay, sin duda, pues, unos enormes campos de actuación y de desarrollo desde el punto de vista de contribuir a esta medida que ponía de manifiesto hace un momento, pero eso no puede eclipsar la realidad. La realidad es que el vector que más contribuye en este momento al cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de alcanzar un 20% de consumo de energía primaria en el año 2020 es el sector de la producción de electricidad con fuentes de energía renovables. Es la electricidad donde más está la posibilidad de cumplir ese objetivo. Se traduce el objetivo del 20% de consumo de energía primaria en el año 2020 en que en este horizonte temporal del año 2020 en España se va a tener que producir electricidad de origen renovable por encima del 40%. Ya veremos las estadísticas ahora, qué es lo que nos están enseñando. Esto no es ninguna quimera. Este año, este invierno, la energía eólica puntualmente ha cubierto más de un 40% de la demanda eléctrica. Me refiero puntualmente. Luego veremos también cómo ha sido la cobertura en todo el ejercicio. Pero claro que se puede, perfectamente se puede. Hay que preparar el sistema eléctrico para esto, pero se puede perfectamente. Con la generación hidráulica, la generación eólica y la aportación de las demás fuentes de energía renovables, la mini hidráulica, la biomasa, la termoeléctrica y la solar, se podrá llegar a cumplir ese objetivo. Bien, quería decirles también que si esta realidad que enseña la transparencia de ser la primera tecnología en Europa por encima de las demás es posible, y es posible soñar, como lo hacía el profesor Valle Inclán, en tener potencia eólica marina instalada en España en un horizonte temporal razonable, es fundamentalmente por dos cosas. Porque hay una voluntad política de hacerlo y porque esa voluntad política se pone en marcha a través de normas que rigen el funcionamiento de todo esto. En todos los sentidos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista funcional técnico. Eso se llama, por una parte, planificar, que es el plan de energías renovables, y por otra parte, regular, que es
la ley o el proyecto de ley de energías renovables que tenemos encima de la mesa y en el que trabajaremos pues en los próximos meses de una forma pues intensa y continuada. Bien, eso no significa que no tengamos ahora un marco legal. Si en España hemos llegado a cerrar el ejercicio 2008 con 16.740 megavatios instalados, aproximadamente ahora podemos estar en el orden de los 17.000 megavatios funcionando en España, es porque existe un marco legal que se llama Ley del Sector Eléctrico. Y en la Ley del Sector Eléctrico, con solo 3 o 4 artículos, se ha conseguido proporcionar el marco de seguridad jurídica necesario para que el inversor viniera a este sector a invertir. Solo 4 artículos han sido necesarios. Estos 4 artículos con rango legal se desarrollan en unos reglamentos que supongo que todos ustedes ya conocerán. Estamos hablando del Real Decreto 661, fundamentalmente, que es el que pone, digamos, ordena y sistematiza la regulación de las actividades dentro del régimen especial y que establece pues lo que se conoce en la terminología de la Unión Europea como marco de apoyo. No estamos hablando de un sistema de subvenciones, no estamos hablando de ningún sistema de ayudas públicas, porque no es nada de esto lo que rige para fomentar energía eléctrica a partir de fuentes renovables en España. Se utiliza muy inadecuadamente muchas veces la terminología en todo esto, tratando de crear la apariencia de una administración de fondos públicos detrás de todo esto. No hay nada de esto. Lo que hay es la ordenación sencillamente de una facturación eléctrica donde se destinan determinadas partidas a cubrir determinados costes y nada más, y nada menos. Y con eso hemos conseguido crear el mejor marco de apoyo de la Unión Europea y probablemente uno de los mejores del mundo, porque en los trabajos de la Unión Europea que forman parte del cumplimiento de sus obligaciones dentro del ámbito de las directivas y en particular de la directiva ya desfasada del año 2001, digo desfasada porque ha sido superada por la nueva directiva de este año 2008. Había una obligación de los estados, ¿no?, de la Comisión Europea, de evaluar el funcionamiento de los mecanismos de apoyo de los distintos estados a efectos de poder determinar si se están o no se están cumpliendo los objetivos que ya existían de atrás. Y en esos estudios hechos por la Unión Europea se ha determinado que el sistema español y el sistema alemán han sido los más eficaces y los más eficientes. Esto significa que con la menor aportación económica se ha conseguido la mayor capacidad de potencia instalada en relación con todos los marcos de apoyo de la Unión Europea. Insisto, y es un marco de apoyo que no se basa en ayuda pública ni en subvención, se basa sencillamente en el reconocimiento de un coste, que es el coste de diversificación del suministro de la electricidad por producirla con fuentes de energía renovables. Ese coste se evalúa ex ante y se asigna a la tarifa eléctrica para que, igual que se asigna el coste del ciclo de combustible nuclear o el coste del carbón peninsular, autóctono o cualquier otro coste de distribución eléctrica, se integre dentro de la tarifa, ¿no? Bien, digo esto porque con mucha frecuencia uno lee y escucha también en el ámbito académico este tipo de inexactitudes que lo que hacen es crear una percepción falsa de una realidad y que no sé si es para legitimar la intervención pública o no detrás de todo esto, pero es evidente que tiene que haber intervención pública en la regulación de esto, porque si no lo hubiera sería muy difícil que estas energías pudieran competir, pero esa intervención pública se legitima por el hecho de regular el funcionamiento de la actividad y no por el hecho de asignar recursos públicos, porque no lo son. Aquí no se están asignando partidas del presupuesto general del Estado para financiar una actividad privada de unas empresas privadas. Esto tiene que quedar meridianamente claro. Bien,
Bueno, habían visto en la transparencia anterior cómo arranca esto desde el año 97 con 420 megavatios. Digo el año 97 porque luego veremos en una transparencia cómo es la evolución regulatoria de esto. Les decía que esto se sustenta en dos patas: la planificación, donde se expresa una voluntad política de llegar a unos objetivos de consumo de energías renovables y que se asignan por tecnologías dentro de ese plan de energías renovables, atendiendo pues a la realidad tecnológica, al estado de la ciencia y del arte, la capacidad de la industria en este momento, es decir, con arreglo a una serie de parámetros, todos ellos absolutamente lógicos dentro de una realidad técnico-económica, y la regulación. Bueno, pues con eso, desde el año 97, que tenemos una ley del sector eléctrico, y les decía que se regulaba de una forma pues muy incipiente pero muy buena el funcionamiento del régimen especial, pues hemos conseguido pasar de 420 megavatios a 16.740 y hemos creado una industria nacional, autóctona, que es líder en el mundo. Digo esto porque estamos en un momento donde creo que todo esto requiere una profunda reflexión para que, lejos de atacar, se impulse de una forma absolutamente generosa y decidida, porque estamos en un momento de una gran transformación, también tecnológica, que requiere, por encima de todo, que se mantenga el apoyo a esto. Estamos en la eólica, en el umbral de la competitividad en muchos momentos. Es decir, el año pasado, en el año 2007, año de precios del petróleo altos y por lo tanto de precios de electricidad altos, porque hay una correlación precio del barril de petróleo, precio tonelada de gas, precio electricidad. Les decía que ha habido un porcentaje altísimo, podemos estar pensando en el orden del 20% de las horas de funcionamiento del parque de generación eólico, en el que podía competir sin necesidad de apoyo con cualquier otra tecnología por precio, porque los precios, las señales de precio de la electricidad en el mercado eléctrico estaban cubriendo el precio regulado para la eólica, sin apoyo de ninguna clase. Por lo tanto, eso quiere decir que este esfuerzo de 10 años se ha traducido en una curva de aprendizaje que está permitiendo llegar a esa competitividad, y cuando superemos esta desgraciada crisis económica en la que estamos inmersos, se va a producir otra vez un incremento de precios del petróleo como los que hemos conocido, y se van a recuperar los precios de la electricidad y se van a poner a ese mismo nivel que hemos conocido, y nosotros seguiremos siendo todavía más competitivos porque habremos reducido los costes. Y es el momento de seguir en ese apoyo, no de dejar ese apoyo. Es el momento de no dudar en asignar lo que se venía asignando a la generación eólica para que pueda salir adelante. Si no, esto no habría sido una realidad. Y digo para la eólica como puedo decirlo para otras tecnologías en el mismo sentido, siempre bajo principios de eficiencia económica. Es muy importante, y ha sido un modelo de éxito en España, que se haya planificado de una forma muy adecuada la evolución, por lo menos en esta tecnología. Si ustedes se fijan en la transparencia, pueden apreciar que desde que se revisa el plan de energías renovables en el año 2005 y se actualiza el que se hizo en el año 1999, con el horizonte del año 2010, los dos, se podía ver cómo se había previsto en ese PER 2005-2010 que la eólica fuera a contribuir al cumplimiento del plan total de las energías renovables, pues con aportaciones anuales del entorno entre 1.800 y 2.000, 2.200 megavatios al año. Pues esto se ha cumplido de una forma, no diría que milimétrica, porque ha habido momentos en los que se aprecia que como consecuencia de los cambios regulatorios se producen tensiones en el mercado
y se producen movimientos en los inversores que tienden, lógicamente, a adoptar las posiciones más conservadoras, aquello que más conocen, y a no dar saltos en el vacío. Y eso ha creado que, como consecuencia de las técnicas de regulación del régimen especial, se hayan producido algunos dientes de sierra dentro de esa horquilla, pero no son relevantes, no son significativas. Es decir, si algo caracteriza al desarrollo de la eólica en España es un cumplimiento bastante riguroso desde el año 2005 hasta ahora de las previsiones de potencia instalada. Y cuando en un año se ha ido por encima, en el año siguiente se ha ido por debajo y más o menos se ha compensado. Les digo que estamos en el orden de 17.000 megavatios con idea de llegar al año 2010 con 20.155 megavatios o los que salgan, que son los que ha fijado el Plan de Energías Renovables. Y en ese entorno, salvo que haya una catástrofe, pues estaremos aproximadamente en ese entorno, ¿no? Y eso da una señal de estabilidad muy grande. ¿Para qué? Pues para el que tiene la responsabilidad de saber lo que va a costar esto. Porque todos los años se fija el coste ex ante. Y por lo tanto, cuanto más afines y cuanto más estés dentro del rango de coste que se ha diseñado, mejor. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que haces es no contribuir al déficit de la tarifa eléctrica. Que eso es lo que ha hecho la eólica desde siempre, no contribuir al déficit de la tarifa eléctrica. Bien, en esta transparencia algunos de ustedes se darán cuenta que Galicia ha perdido el liderazgo. Galicia era líder tradicional en España, ha sido la región emblemática del desarrollo de la energía eólica, y lo que ha pasado es que se ha metido en un proceso probablemente excesivamente politizado de regulación de parcelas del ámbito de las energías renovables y de la eólica, que probablemente han complicado demasiado las cosas y han hecho que no se pudieran adoptar decisiones que probablemente se podrían haber adoptado en otros órdenes y en otras esferas de la administración. Pero bien, esto es un debate que da para mucho, porque si hay algo que también caracteriza el desarrollo de la generación eólica en España es que se ha creado, por así decirlo, una especie de subsistema regulatorio en las comunidades autónomas que no estaba previsto en la ley. Lo que hacía y hace pues inestable de alguna forma la visión o el acercamiento a un conocimiento riguroso de una realidad pues que debe estar clara, porque la seguridad jurídica de una actividad como esta es elemental, ¿no? Entonces, quizá como consecuencia de estos aspectos que tienden a erosionar la seguridad jurídica, como consecuencia de unas regulaciones autonómicas pues no del todo transparentes ni objetivas, pues se producen estas situaciones pues de ver una comunidad autónoma como Galicia, siempre motor del desarrollo eólico, pues pasar al tercer lugar porque ha estado inmersa en un proceso de concurso pues durante 2 o 3 años que ha paralizado la inversión aquí. Y esa parálisis de inversión aquí se ha aprovechado en otras comunidades autónomas, porque ven Castilla-La Mancha y Castilla y León cómo se han puesto a la cabeza. Y eso pasa porque la inversión no se queda quieta. O sea, el inversor aplica fondos donde puede. Y si no puede aquí, se va a otra comunidad autónoma. Y si no puede en España, se va a Estados Unidos. Es decir, si las condiciones en España no son favorables para la inversión y no se entiende la política de desarrollo y de promoción de energías renovables como una política de fomento, con todo lo que implica la palabra fomento, pues el inversor tomará decisiones de orientar su inversión en donde encuentre nichos que le den las seguridades más que las rentabilidades, porque son inversiones que se hacen más por seguridad que por rentabilidad, y tenderá a buscar estos nichos de negocio. Con esto lo que quiero decir es que estamos también en un momento muy interesante desde el punto de vista de construir ese marco regulador a partir
de la directiva, que es una directiva que introduce aspectos enormemente interesantes y positivos para el desarrollo de las energías renovables en los Estados miembros de la Unión Europea y entre ellos en España, porque proporciona unas señales muy sólidas desde el punto de vista de su transposición a los derechos internos. Y el ejercicio de la transposición de la directiva al derecho interno, nosotros pensamos que se debe hacer por encima de todo sin perder de vista que la finalidad y el objeto de esa transposición es fomentar, y lo digo una vez más, fomentar la producción de electricidad a partir del uso de fuentes de energías renovables. Y eso se llama diseñar un marco de apoyo seguro, sostenible en el tiempo y retroactivo por encima de todo, que no erosione situaciones consolidadas, y estable. Y eso requiere, bueno, pues un esfuerzo relativo, porque ese esfuerzo ya se ha venido haciendo durante muchos años. Lo que sí requiere es un consenso por encima de todo y un diálogo, y eso es algo que es absolutamente necesario reivindicar en este momento. No se puede regular para las energías renovables sin contar con los agentes de las energías renovables. Y cada vez que se hace esto, se produce una situación de riesgo regulatorio y se produce una situación de retracción de la inversión. Y si hay un momento especialmente inapropiado para hacer esto, es precisamente ahora. Con lo cual, pues, diálogo, que es lo que ha prevalecido en el pasado para llegar hasta este presente tan exitoso, y de esa forma somos capaces de entendernos y de saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que se puede dar y cómo se puede organizar. Les decía antes que la eólica ha dejado de ser, pues, esa tecnología de sectarios para ser, pues, si no me equivoco, la cuarta tecnología del mix energético en España, con una contribución del 11,5% a la cobertura de la demanda, que es un pedazo muy considerable de la cobertura de la demanda, tan considerable como que es bastante más de lo que ha proporcionado la hidráulica en España, porque ha sido de 7,9 el porcentaje que ha cubierto la hidráulica y nosotros el 11,5. Y esto ya lo vamos a ver así para el futuro, porque la hidráulica no se va a poder desarrollar más porque ya no hay por dónde. Bueno, se puede, pero poco, ya se verá más adelante en los planes nacionales de acción, en el español, cómo habrá algunos planes previstos para aprovechar los saltos de pie de presa, pero poco se puede hacer ya. Sin embargo, tenemos mucho viento por delante. Y por lo tanto, estos porcentajes de cobertura de la demanda eléctrica, pues es previsible que los veamos. En la transparencia anterior, que se ve mucho más pequeñito, si son capaces ustedes de verlo, representaba lo del 2007. Y en el año 2007 la eólica cubrió el 9,1% y la hidráulica el 8,9%. Es decir, que también estuvo un poco por encima ya de la hidráulica. Esto es algo que se va a consolidar en el futuro. Por lo tanto, pues miremos hacia la eólica como el ejemplo de la tecnología renovable que se ha desarrollado en un ámbito hostil desde el punto de vista de tener que competir en un ambiente de otras tecnologías energéticas que estaban buscando su hueco, pues en un discurso muy marcado por la necesidad de seguir consumiendo combustibles fósiles, y digo necesidad porque es evidente, no se puede prescindir de ello, y como ejemplo de éxito que puede ser perfectamente extrapolable a cualquiera de las otras tecnologías de producción de electricidad con fuentes renovables. La biomasa, la termosolar, la solar fotovoltaica. Es decir, hay mucho por delante por hacer y hay una profunda transformación en marcha que hay que contemplarla como algo necesario, sin ninguna clase de dramatismo,
porque esa transformación energética es la que a su vez va a producir la transformación económica que ya se está produciendo. Es decir, ya existe una economía de la sostenibilidad. Bueno, ahora no sabemos exactamente qué economía existe, pero se ha ido desarrollando como consecuencia de la transformación progresiva de la combinación energética, no solo en España, sino en Europa y en los Estados Unidos y en otros países y en otras regiones del mundo, una economía de la sostenibilidad. Y esa economía de la sostenibilidad, en definitiva, lo que está haciendo es cambiar el patrón de la economía del petróleo, que es la que conocemos desde hace muchos años. Y nosotros somos pioneros en España en esto, porque muy pocos países en el mundo pueden poner de manifiesto esta fotografía que hay aquí, pero poquísimos. Hay otros que lo pueden hacer con otras tecnologías renovables, como es Noruega con agua, y otros como es Brasil con agua también. Pero en Europa, muy pocos, y en Estados Unidos, desde luego, pues están bastante lejos de estos registros y tienen que ir hacia una economía de esta naturaleza y hacia una combinación energética de esta naturaleza. ¿Cómo está distribuida la potencia entre los operadores? Pues miren ustedes, aquí en España hay un operador importante, por no decir dominante, pero es un operador grande, con una participación del mercado del 27% sobre el total, que es Iberdrola Renovables. Hay un segundo operador que está ya pues prácticamente pegado a Iberdrola Renovables porque con la operación reciente de su toma de participación en Endesa y la forma en la que se ha desgajado la actividad renovable de Endesa y se ha integrado en Acciona, pues estamos hablando de dos grandes productores de energías renovables que tienen más de 4.000 megavatios cada uno de ellos. Hay uno que es el primero del mundo, que es Iberdrola. Iberdrola es la primera compañía de producción de energía eólica en el mundo, más que alguna compañía americana que también le sigue desde cerca, que es Florida Power and Light. Después hay otra compañía que es Neo EDP Renovables, que tiene una participación también significativa en el mercado y también tiene grandes inversiones fuera de España. Unión Fenosa Renovables, EIRA, Olivento, que ahora es Fomento de Construcciones y Contratas, Gas Natural, que ahora es también Unión Fenosa, Enerfin, Eolia Renovables. Es decir, hay un grupo de compañías ya sólidas, grandes, que controlan porcentajes superiores al 1% del mercado eólico en España, que es mucho porque estamos hablando de 17.000 megavatios. En cuanto a fabricantes, pues les decía antes que precisamente esa política nos ha llevado a tener entre las 3 primeras empresas del mundo de fabricación de aerogeneradores a una que es Gamesa, que en España tiene pues prácticamente un 60% del mercado, porque entre lo que tiene propio y lo que tiene por la participación en MADE, pues está cerca del 60%, pero tienes en España compañías extranjeras también acreditadísimas, como es Vestas, es el líder en el mundo, con una participación próxima al 15%. Ecotecnia, empresa española adquirida por Alstom recientemente, con un 8%. General Electric Wind con un 6,2%, Siemens con un 3,7%. Pero saben ustedes que la apuesta de Siemens es una apuesta básicamente orientada hacia el mar. Antes lo ponía de manifiesto el profesor Valle Inclán. Yo creo que el futuro de la eólica marina existe, claramente existe, porque entre otras cosas porque hay muchísimo recurso, porque hay muchísimo emplazamiento y sobre todo porque hay una grandísima empresa que ha apostado por esto, que se llama Siemens. Y las demás también estarán ahí, porque hay un mercado de enorme potencial para esto. Pero bien, nosotros en España vemos que tenemos tierra por delante, también vemos las dificultades que tiene el mar, no lo abandonamos ni mucho menos.
pero sin embargo administramos un poco los esfuerzos y los recursos dentro de una perspectiva económica realista y eficiente, y por eso pensamos que la eólica marina, con unos 5.000 megavatios de potencia de aquí al horizonte del 2020, es razonable y suficiente para ponerlo en marcha. Supongo que el profesor se alegrará de oír la cifra y nosotros de verla en el futuro realizada, pero así como otros países no tienen más remedio porque no tienen dónde poner ya más energía eólica en tierra, se tienen que ir al mar. Nosotros afortunadamente no tenemos este problema y tenemos mucha tierra por el medio y mucho recurso de viento en tierra y también mucha costa, con lo cual podemos administrar nuestros esfuerzos y dedicarlos allá donde realmente pues podemos hacerlo más eficiente y efectivo. Una de las ventajas que tiene el apoyo a las energías renovables es que se consigue una dispersión muy buena y muy grande de las inversiones. Esto no sucede con otras tecnologías de producción de electricidad. Si ustedes se fijan cómo es el mapa eléctrico español, pues se darán cuenta que tenemos centrales nucleares en Castilla-La Mancha, que tenemos centrales de carbón en León, en Asturias y en el Pirineo, que tenemos centrales hidroeléctricas allá donde hay grandes saltos. ¿Eso qué significa? Pues que hay inversiones ingentes concentradas en un solo punto, en uno o dos municipios. Y eso crea unas asimetrías importantes desde el punto de vista de la cohesión social de las inversiones. La ventaja que tienen las energías renovables es que son mucho más dispersas y permiten la asignación de riqueza de una forma mucho más dispersa y diversificada. Y por lo tanto es más coherente y se consigue una mayor cohesión social si se quiere justificar en las medidas de apoyo también una política digamos dirigida a promover esa cohesión social. Aquí está la prueba. Tienen ustedes instalaciones en todas las comunidades autónomas de España, a pesar de que hay algunas que no tienen absolutamente nada de energía eólica. Bien, pues algo tienen y tendrán. Entonces, esto forma parte de la regulación que les comentaba antes de las comunidades autónomas, de cómo lo han organizado desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué es lo que hace el sector eólico desde el punto de vista macroeconómico? Pues contribuir ni más ni menos que con un 0,21% al Producto Interior Bruto, de forma directa, y de forma indirecta con un 0,35%. Estamos hablando de 2.000 millones de euros al año de impacto económico directo al PIB, solo del sector eólico, con una tasa de crecimiento medio, como les pongo aquí, del 16,5%, sostenido entre el año 2003 y 2007, y bueno, con la aspiración de que esta sea una realidad de aquí al año 2020 y más adelante. Ya habrá tiempo de hablar de objetivos de 2030, pero para esto es importante mantener la estabilidad regulatoria que les decía al principio. Aquí tienen las cifras un poquito más desglosadas. Hablamos de estos 2.000 millones de contribución al PIB directo. Si le suman ustedes otros 1.337 al PIB indirecto, tenemos ese 0,35 del que les hablaba antes, que es la suma de los dos. Cifra importantísima: exportaciones, 2.550 millones de euros. Es más de lo que aportamos al PIB. O sea, España está presente, el sector eólico español está presente en prácticamente todos los continentes y exporta más de lo que promueve aquí. Esto es fundamental y estas empresas también se sostienen con lo que se promueve aquí. La contribución fiscal, 189 millones de euros. En investigación y desarrollo e innovación, 174 millones de euros. Es el sector que porcentualmente aporta más e invierte más en I+D+I, de todos los sectores económicos del registro del Instituto Nacional de Estadística. Emisiones evitadas, 360 millones de euros.
Importaciones evitadas. Esto es fundamental. 1.000 millones de euros. ¿Saben ustedes que como consecuencia de los precios que marca la producción eólica en el mercado eléctrico, que tiende a bajar el precio, porque tiende a sustituir tecnologías más caras por tecnologías más baratas como esta, que no paga el suministro porque el suministro es gratis, el viento no cuesta. Se consigue reducir el precio del mercado y que ese precio del mercado, esa reducción es esta de 1.000 millones de euros, incluso superior, la tenemos cifrada en 1.300 millones de euros. Si la producción eólica hubiese que sustituirla por una fuente fósil de producción de electricidad, el consumidor español habría pagado 1.300 millones de euros más. Lo que está pagando el consumidor español para que exista energía eólica son 900 millones de euros. Y lo que está devolviendo la eólica al consumidor son 1.300. Espero que estas cifras en algún momento las tengan claras los consumidores, las tengan claras los reguladores, las tengan claras las academias, que también hay mucha discusión académica sobre la regulación de las energías renovables. La energía eólica retorna directamente más al precio de la electricidad de lo que recibe del precio de la electricidad. O sea, no hay cuestión sobre el apoyo. Empleo, 37.000 empleos directos en España tiene la eólica. ¿Cuál es el futuro? Pues miren ustedes, el futuro nosotros lo vemos de esta forma. Tenemos un horizonte en el año 2010 con una potencia objetivo de 20.155. Les decía antes que estamos en los 17.000. Pensamos que se puede llegar a los 20.155. Vamos a ver qué pasa este año, porque también es un sector que está afectado por la contracción económica y sobre todo por la contracción del crédito. Pero bien, vamos a considerar entre paréntesis lo que pasa este año y lo que pasa el siguiente, pero pensamos que se puede cumplir el objetivo de los 20.000 en el 2010. Lo que es más importante es que, les decía antes, que para cumplir el objetivo de la directiva, es decir, de que el 20% de la demanda energética en el año 2020 se cubra con energías renovables, hace falta que más del 40% de la electricidad que se produzca en el año 2020 sea de origen renovable. La aportación de la hidráulica, como hemos visto, es del 10%, no más. En el mejor de los casos puede estar en el 11%. Hemos visto antes las gráficas del año 2007 y las del año 2008. No han llegado al 10%. La eólica, tal y como la conocemos hoy, está aportándole otro 11 o 12%. Ya estamos en el 22%. Bueno, pues ese 20% restante, créanme ustedes que lo va a tener que aportar fundamentalmente la eólica, porque es la tecnología madura, es la tecnología dominante y es la tecnología que puede. Por lo tanto, nosotros esperamos ver en el plan de energías renovables, que se empezará a trabajar en él este año, habrá que ir definiendo estos objetivos para cada una de las tecnologías de electricidad renovables, pero pensamos que no es posible llegar al cumplimiento del PER si no se le asignan a la eólica 40.000 megavatios en el año 2020, de los cuales, pues esos pueden ser 5.000 megavatios de eólica marina, pero que pueden ser en el año 2020 o podemos pensar un poquito más adelante en ellos. Es decir, esto, mirando las cosas con realismo, hay que ser conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, tenemos que duplicar la potencia instalada. Y el proceso inversor no puede seguir. Y por lo tanto, los que están aquí en la universidad, pues van a ser los protagonistas de esta transformación.
de esta transformación de 20.000 megavatios en el año 2010 a 40.000 megavatios en el año 2011. Y con esto en España se va a producir el 40 o el 45% de la electricidad con energías renovables. Y vamos a seguir necesitando las demás, porque es así. Pero en el 2030 podremos ir más allá, y en el 2040 y así sucesivamente, siempre manteniendo un equilibrio y una eficiencia en el funcionamiento del sistema y en la economía del suministro de electricidad. Y esto es todo lo que tengo que decirles para abrir un debate. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias.